Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, a todas las personas que nos ven a través de esta sala virtual, en cualquier lugar del continente, a todas las personas que se unen a través de la transmisión de la emisora Contacto Nuevo Milenio. Muy bien, empezando en esta mañana me gustaría recordarle un poco a algunos su infancia o su niñez. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan aquella canción que decía? No la voy a cantar, no me voy a arriesgar, la voy a leer, porque después de escuchar al pastor Yuri no podría llegar hasta allá. Pero esa canción decía, una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Adivina cuál de ellas es diferente de las otras. Adivina cuál de ellas no es igual. Ya más de uno sabe qué edad tiene, ¿no? Cuando la recordó. Se recuerda que más de uno vio esa canción a blanco y negro, ¿no? ¿A blanco y negro? Sí, o a colores. Ok, muy bien. Algunos dicen 20 años, 30 años, 40 años. Sí, una canción muy conocida para muchos de nosotros en nuestra infancia. 4 de la tarde, Plaza Sésamo. No había formas de dejarlo ver y después seguía el Chavo y después nos acostaba porque seguían las noticias. Muy bien, eso aquí en Colombia, ¿no? No sé en otros países. Pero yo sé que más de uno recordó esa canción. Sí, fue la canción de Plaza Sésamo y era una verdad porque una de las 4 opciones era diferente de todas las otras. Y hoy vamos a hablar de que en una cultura que busca la uniformidad debemos ser diferentes. Y hoy vamos a hablar de un concepto que va a cambiar nuestra vida. Cómo movernos de creyentes a discípulos. Y voy a hablar de 10 características. Por eso el título de hoy es Diferente en medio de una cultura que busca la uniformidad. Y hoy quiero que entendamos que la vida cristiana es mucho más que una lista de reglas que Dios nos ha dado para seguir. Si bien es cierto, Dios nos ha entregado leyes y mandamientos, debemos entender que Dios se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. El amor no solamente cubre multitud de pecados, también entonces nos inspira a agradar a quien demostró amarnos al dar su vida por nosotros. Y quiero que empecemos entonces definiendo qué quiere o cuál es la diferencia en la definición de ser creyente a ser discípulo. Un creyente es alguien que tiene una aceptación intelectual, tiene un concepto intelectual de las verdades bíblicas y ocasionalmente puede sentirse cerca de Dios. Pero los discípulos son aquellos que son impactados por las verdades bíblicas y de la realidad de Dios y toda su vida gira en torno a Jesús. Muy bien, voy a repetirlo. Un creyente es alguien que tiene una aceptación intelectual de las verdades de la Biblia, o sea, las conoce, las acepta, pero ocasionalmente se siente cercano a Dios. Unas veces sí, otras veces no, cuando le conviene sí, cuando no le conviene no. Pero el discípulo es aquella persona que está impactada por esas verdades de la Biblia y que hace esas verdades de la Biblia una realidad, y Dios es una realidad para esa persona, que toda su vida gira en torno a Jesús, no a nadie más ni a nada más. Entonces mi oración junto con mi esposa es para que cuando terminemos este mensaje, cada uno de nosotros nos veamos más cerca de Jesús, al ser confrontados y animados para convertirnos en un discípulo de Cristo comprometido. ¿En un qué? En un discípulo de Cristo comprometido.
Y entonces eso me sirve para introducir la primer característica para movernos de creyentes hacia discípulos. Quiero que leamos este texto bíblico que está en Lucas capítulo 14, versículo 26. Hoy vamos a estar utilizando diferentes versiones. Lucas capítulo 14, versículo 26. Y vamos a estar utilizando ahorita la Nueva Biblia Viva. Y dice de la siguiente manera: el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Pastor, ¿ese versículo estaba en la Biblia? Déjeme decirle sí, porque necesitamos movernos hoy de creyentes a discípulos. Y si usted se da cuenta, en el texto que estamos mostrando allí en la pantalla, aparece resaltado de este versículo la palabra tiene que amarme. Y es que esa es la primera característica de alguien que se mueve de creyente a discípulo. El discípulo se compromete apasionadamente por Jesús. No hay ningún, no sé, llámelo como quiera, algo que usted sea apasionado en su vida por eso. Eso que usted está pensando no puede quitarle el primer lugar a Jesús. Para ser discípulo, como dijo Jesús, el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Cuando nosotros leemos la Biblia, pronto nos damos cuenta de que Dios anhela con nosotros una relación y nos anhela hasta que nosotros le demos algún tipo de respuesta. Dios nos salvó por gracia cuando hemos creído y ninguno de nosotros puede atribuirse eso como un mérito propio. Es un regalo de Dios. Cuando nosotros continuamos leyendo la Biblia, también nos damos cuenta de que seguir a Jesús es lo más exigente. Sí, hay personas que sí, Dios nos ama, pero seguir a Jesús es exigente. Es una asignación difícil en nuestras vidas si nosotros lo tomamos en serio. ¿Cómo agradezco que Sonia haya tenido esas palabras en el preámbulo? ¿Sabe por qué Sonia Fonseca está viviendo lo que está viviendo? Porque está decidiendo pasar de creyente a discípula. Eso le ha significado a ella dejar una relación emocional, una relación sentimental, organizar su vida, enfrentarse con sensatez hacia esa realidad. Pero ¿sabe quién ha estado ahí? El Señor al que ella quiere amar apasionadamente, el Señor Jesús, porque está comprendiendo el amor que Él le ha dado a ella. Y ese es el amor bajo el cual todos debemos vivir apasionadamente como un discípulo por Jesús. En el versículo 27 de este pasaje, no lo tenemos ahí, yo se lo voy a leer. Jesús dijo: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Todas esas circunstancias adversas para algunos de nosotros son esa cruz, pero tenemos que tomarla sabiendo que lo seguimos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es que Jesús no quiere una parte. Jesús quiere todo. Jesús quiere todo de nosotros. Y más adelante en ese texto, y lo invito para que después usted tome nota ahí. Después usted se lee Lucas capítulo 14 del 25 al 33. Ese texto algunas Biblias lo han titulado el costo de ser un discípulo, el costo de seguir a Jesús. Sí, está en la Biblia, está en la Biblia. Aquí somos discípulos, aquí no somos creyentes Mickey Mouse. Aquí somos discípulos en People's Church. El versículo 33 de ese pasaje dice: de igual manera, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar todo lo que tiene. Y es que Jesús conoce nuestras motivaciones. Entonces, para ser un discípulo, ¿cierto?, que se compromete apasionadamente por Jesús, hay dos características que tienen que ser relevantes para que usted lo anote aquí. La primera,
tenemos que agradar a Dios antes de agradar a las personas. Y la segunda característica o la segunda parte que está incluida en esta porción es que debemos seguir a Dios siendo ella una prioridad, no importando el costo. No importando el costo. Muy bien, entonces, la primera característica es que el discípulo se compromete apasionadamente por Jesús. La segunda característica está en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Lo vamos a leer ahí. En la Nueva Traducción Viviente. Ahora utilizamos otra versión dinámica para leer el pasaje. Dice así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La segunda característica para movernos de creyentes a discípulos es tener un amor extraordinario por la gente. Tener un amor extraordinario por la gente. Los verdaderos discípulos son conocidos por su profundidad en el amor por las demás personas. Y quiero, aunque usted pueda parecer un poco controversial lo que le vaya a decir, pero sobre todo especialmente por aquellas personas que son diferentes. Por ejemplo, personas que son diferentes en su profesión de fe. Nosotros debemos amarlas. Pero también personas difíciles ¿en qué? En su carácter. Debemos amarlas. El amor indica una más clara vida de relación con Jesús que la misma asistencia a esta sala virtual, que quizás poder conocer nuestras declaraciones de fe o de estudiar la Biblia o de tener dones espirituales o de servir. Es que el amor es el rasgo más importante de un discípulo. El amor genuino, un amor profundo, un amor constante como el de Jesús. ¿Y sabe hasta dónde? Hasta que podamos profesar un amor sacrificial. ¿Qué es lo que hace entonces este amor extraordinario? A mí me fascina lo que dice el apóstol Pablo allá. No va a salir en la pantalla, pero se lo voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17 en adelante, para que usted tome nota ahí. Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Qué es lo que hace este amor extraordinario? Versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echará raíces profundas, ustedes echarán raíces profundas en el amor de Dios y esas raíces los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, dice el apóstol Pablo, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, o en otra versión, entonces serán maduros con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Wow! ¡Qué característica la que requiere que seamos discípulos! Un discípulo siente un extraordinario amor por la gente. Muy bien. Ese amor entonces tiene que ir dirigido en 4 dimensiones. Amar a las personas más vulnerables. Amar a los perdidos, a los que no profesan nuestra propia fe. Bueno, la fe que tenemos en Jesús, para ser más exactos. Lo tercero, amar a otras culturas sin tener segregación racial. Nosotros lo estamos viviendo en Colombia y en toda Latinoamérica con el movimiento que ha surgido del país venezolano hacia nuestras tierras. No podemos segregar la gente, no podemos, tenemos que amar a las demás culturas. Y también, por último, algo que de pronto es disonante, amar a nuestros enemigos. ¿Sí ve la dimensión de esa característica del amor extraordinario que debe tener un discípulo? La cuarta característica
que debe tener una persona que se mueve de creyente a discípulo es que el discípulo mantiene un corazón de siervo. Sí, y eso lo leemos en Marcos capítulo 23, versículo 11. Evangelio de Marcos capítulo 23, 11. Voy a hacer una recapitulación. Para movernos de creyentes a discípulos, la primera característica es que el discípulo se compromete apasionadamente por Jesús. La segunda característica, el discípulo siente un extraordinario amor por la gente. Y la que vamos a hablar enseguida, el discípulo mantiene un corazón de siervo. Mire lo que dice Marcos capítulo 23, versículo 11, y leemos nuevamente la Nueva Biblia Viva. Mientras más humildemente sirvamos a los demás, más grandes seremos. Para ser grande hay que servir a los demás. Muy bien. Wow, los discípulos son estremecidos y extasiados de que Jesús les haya servido hasta el punto de la muerte en la cruz. Y viven una vida de servidumbre. ¿Y cómo? ¿Cómo así, pastor? Sí, tenemos que ver el ejemplo de la vida de Jesús, cómo nació, cómo vivió por 30 años en el anonimato. Pero cuando Jesús sale a la escena pública, nos habla de una clase de liderazgo completamente diferente, un liderazgo que no conocíamos. Y eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11, y se lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo. Aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Perdón, sí, me están haciendo una aclaración muy valiosa, gracias. Sí, Francine estaba buscando Marcos 23, Marcos no tiene sino 16 capítulos. Muy bien, parece que no solo hay creyentes, hay discípulos que saben manejar la Biblia. Es Mateo 23, Mateo 23. Gracias, Francine, desde Cali, gracias por la corrección. Muy bien, es cierto. Entonces, la tercera característica es que el discípulo mantiene un corazón de siervo, como Jesús nos lo acaba de mostrar. Gracias, sala virtual, por la corrección. Excelente. ¿Por qué entonces, hagámonos la pregunta, por qué Jesús vino en forma de siervo? Pregúntese usted por un momento, ¿por qué Jesús vino en forma de siervo? ¿Por qué Jesús nos modeló este tipo de liderazgo? ¿Sabe por qué? Por causa del pecado original. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Sabe cuál es la esencia del pecado original? Te lo voy a decir. El orgullo, yo. Sí, el orgullo. Y todos tenemos un problemita con ese asunto. Mire, en el principio encontramos al enemigo de nuestras almas, Satanás, quien aparece en escena allá en el libro de Génesis para probar al hombre con el orgullo. Recordemos que fue el orgullo lo que sacó a Lucifer del cielo al quererse exaltar igual que a Dios. Y cuando él vino a la tierra, utilizó la misma herramienta para engañar a la humanidad. ¿En qué sentido? En que ellos se exaltaran por encima de Dios. Y por eso le dijo a Adán y Eva, ¿cómo fue que le dijo? ¿Cómo fue que les preguntó? Con que Dios les dijo, retando
las palabras de Dios. Pero miremos la actitud de Jesús enseñándonos este modelo de liderazgo como siervo, cuando los discípulos que estaban alrededor de él empezaron a discutir que quién sería más importante entre ellos. Los discípulos estaban buscando un lugar, bueno, quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda de Jesús. Y Jesús les dice allá en Lucas 22, versículo 26, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Los que se mueven de creyente a discípulo deben saber que deben tener un corazón de ¿qué? Un corazón de siervo. Sí, porque Jesús les dijo ahí mismo en ese pasaje a los discípulos, estoy aquí como el que sirve. Y nosotros en la medida que desarrollamos un corazón de siervo nos pareceremos más a Jesús. Y Dios nos ha dado la importantísima, sin merecerlo, oportunidad de que podamos servir a otras personas. ¿Cómo se siente usted con ello? Bendecido, me dicen aquí. ¿Cómo se siente usted cuando puede servir a otras personas? ¿Cómo entonces desarrollar un corazón de siervo? El primer lugar para desarrollar un corazón de siervo es con nuestras familias. ¿Cómo estás sirviendo a tu esposa? ¿Sabe cómo me enseñó un mentor adulto, un anciano en la iglesia donde perseveramos en ese tiempo con mi esposa? Me dijo, Gustavo, vas a demostrar el corazón de siervo cuando tu esposa te diga a las 3 de la mañana, tengo sed, tráeme un vaso con agua. Así de sencillo utilizó esa analogía para decirme cómo se debe servir. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestra esposa? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro esposo? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros padres? Si nosotros tenemos un corazón de siervo en nuestras familias, por favor, escúchenme los padres, las madres, los matrimonios que hay en esta sala virtual o a través de la radio. Si nosotros aprendemos a servir con un corazón de siervos, no veremos problemas en nuestras relaciones. Evitaremos el divorcio, la destrucción. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que más demandamos es que nos sirvan. Entonces, debemos servir en nuestra familia, debemos servir en nuestras comunidades, debemos también servir dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. La cuarta característica que nos mueve de creyentes a discípulos es que los discípulos son sensibles y se someten al Espíritu Santo. Esto me está gustando y apenas voy en la cuarta. Y son 35. No, mentira, no son tantas. Sí, mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Yo quiero que usted observe cómo Jesús está utilizando una ilustración de lo que las personas conocían en su tiempo. Por eso les dice, son como. Pero él dice, aquellos que me siguen me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores, ¿qué hacen? Me obedecen. Y el versículo 28 cierra diciendo, y yo les doy vida eterna, nadie me los quitará. La Biblia nos enseña que hay diferentes roles o funciones del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. ¿Cuándo qué? Cuando aprendemos a ser sensibles y a cooperar con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Muchas cosas no han cambiado porque hemos sido insensibles, hemos escuchado la voz. ¿Usted sabe que la voz del Espíritu Santo se puede entristecer? ¿Usted sabe que la voz del Espíritu Santo después de que se entristece se puede apagar?
Por eso el discípulo tiene que ser sensible y someterse a la voz del Espíritu Santo. Pero hay una de las funciones o de los roles que el Espíritu Santo hace, que para mí es la de mayor importancia, y es que Él es quien nos hace escuchar la voz de Dios. Esa voz es la que nos guía en nuestro camino. Es la que nos hace que vayamos a una relación más estrecha con Él. Y esa es una de las diferencias más grandes entre el creyente y el discípulo. Y es cómo las personas escuchan a Dios y aprenden a seguir su voz. Para el no creyente, el mensaje más importante es Jesús. Pero para el creyente, el mensaje más importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pero esa obra se hace cuando nosotros pasamos de ser creyentes a discípulos y somos llenos del Espíritu Santo. Escúcheme, el 28 de mayo, día de Pentecostés, es tiempo que las personas que han aceptado a Jesús, pero que no han tenido la experiencia de ser llenas, de ser bautizadas con el Espíritu Santo, es momento en que empiecen en su oración a anhelarlo, es momento que empiecen a estar expectantes, es momento de agradecer a Dios. Ese regalo de Dios ya viene en el paquete, así como creíste en Jesús y tuviste la fe para creer que Él es el Hijo de Dios, cree y ten fe que Jesús, que es el bautizador, quiere darte esa llenura del Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén. Y cuando estaban juntos orando allí en el aposento alto, dice la escritura ya en el libro de Hechos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron poder y empezaron a testificar. ¿Usted se imagina si los discípulos no hubieran compartido su fe, la hubieran hecho privada? Usted y yo no estaríamos acá. Pero estamos aquí por causa de la llenura del Espíritu Santo y el poder que les fue dado para ejercer un ministerio eficaz. Usted lee el libro de los Hechos y ve milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, todo a un nivel diferente. Eso hace la diferencia entre una persona que se mueve de creyente a discípulo. Les animo para que antes del domingo de Pentecostés usted empiece a buscar esa llenura. Si usted ya ha sido lleno y tiene esa bendición de hablar en un idioma celestial, de hablar en otras lenguas, entonces pida una vez más una llenura fresca. Porque después de que somos bautizados, a diario necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo. Muy bien. La quinta característica que hace que nos movamos de discípulo a creyente es que el discípulo vive obedeciendo la palabra de Dios. El discípulo vive obedeciendo la palabra de Dios. Leamos lo que dice la segunda carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Leemos la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero que usted observe la pantalla. Yo lo voy a anunciar para las personas que están en la emisora. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. De Génesis a Apocalipsis. No solo las promesas, todas. Y dice, ¿para qué sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad. Un discípulo sabe discernir qué es verdad y qué es mentira en su vida y frente al mundo. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Segundo, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. El discípulo, cuando va a la palabra de Dios, no solamente va para cumplir un momento religioso del tiempo devocional, va para ver qué Dios le habla con relación a su vida y qué está mal. Tercero, la palabra de Dios, que es inspirada, nos corrige cuando estamos equivocados.
Eso de ir y leer la Biblia tiene un sentido, es Dios hablando a través de su palabra y nos corrige cuando estamos equivocados. Y por último, entonces nos enseña a hacer lo correcto. En un momento en el que estamos viviendo culturalmente, se hace necesario que nos movamos de creyentes a discípulos, reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es verdad. ¿Yo por qué estoy aquí esta mañana? Porque en 2 de Timoteo 4, versículo 2 en adelante dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Ahora me entiende por qué predico la palabra? Te pregunto, ¿es la Biblia la última autoridad sobre tu vida? ¿Qué ajustes debes hacer en tu sistema de creencias para estar de acuerdo con la palabra y no viceversa, con la cultura o con tus pensamientos? La sexta característica de una persona que se mueve de ser creyente a ser discípulo es que tiene una vida moralmente pura. En la primera carta que escribiera el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, él nos lo recuerda. Dice así, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Santo quiere decir separado, separado del pecado y apartado para Dios. Hemos sido hechos santos en la obra de Cristo y es a través que el Padre nos ve y por eso nos ve santos. Ahora bien, leámoslo en la traducción del lenguaje actual. Gracias, Carlos. Dice así, así que no hagan lo malo. Oiga, de verdad, ¿usted por qué sigue haciendo lo malo y yo por qué sigo haciendo lo malo? Sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes, como el título del mensaje de hoy. Ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Y en el versículo 16 cierra ahí, ¿no? Deben ser diferentes a las demás naciones. Para que los discípulos podamos luchar con sabiduría y fuerza diario, necesitamos entender cómo obra el pecado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales para alertarnos sobre la gravedad y lo destructivo del pecado. Mire, a mí me encanta porque el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo dijo, capítulo 6, capítulo 7 y termina en ese apoteósico capítulo 8. Porque es que el pecado tiene el potencial de ser una manera de esclavitud. Cuando entra el pecado, quiere controlar nuestra manera de pensar y la forma en que vivimos. Por ello Jesús vino para libertarnos del pecado. El reto es rendirnos a Jesús. Y si lo hacemos, serán cambiadas nuestras conductas y nuestra forma de vivir. Los creyentes aceptan el pecado y lo viven como algo normal en sus vidas. Van a la iglesia, actúan como seguidores de Cristo, pero su vida privada es diferente a su vida pública. En cambio, los discípulos deciden ser libres de la esclavitud del pecado y hacen lo que sea necesario para alcanzarlo de acuerdo a la instrucción de la palabra. Mire, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, en el versículo 6 y 8 dijo, es hermoso. Y yo sé que muchas personas van a ser libres en este momento, van a pasar de ser creyentes a ser discípulos. Escúcheme lo que dice la palabra de Dios.
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Debemos morir a nosotros mismos. Sí, no es fácil, pero ahí está la clave y está en la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo también fue difícil. En el capítulo 7 de Romanos, él dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahí está. Pero en Cristo hemos sido libres del pecado porque hemos muerto, hemos sido crucificados con Él. Y por eso ya en Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, dejen de ser carnales, dejen de tirar esa carne en la parrilla. Huele a carne, huele a creyente, no a discípulo. Él dice, dejen de caminar en la carne para caminar en el espíritu. Gálatas capítulo 15, versículos 16 al 25. Debemos enfocarnos en el desarrollo de nuestra vida espiritual sobre la vida de la carne. Y entonces eso nos permitirá dejar los malos hábitos y ser libres de lo que nos domina. Séptima característica que nos hace movernos de creyentes a discípulos. El discípulo manifiesta valor por compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación, conocido en otro tiempo como evangelizar, evangelismo, compartir el mensaje de Jesucristo. Lo dice el Evangelio según Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús entonces les dijo, vayan por todo el mundo, vayan por Canadá, vayan por Estados Unidos, vayan por Centroamérica, vayan por Suramérica, vayan por todas las comunas de Chile, vayan por todos los barrios, vayan por todo lugar y prediquen la buena noticia a todos. Yo creo que aquí es esencial que nosotros podamos entender que Jesús modeló cómo se debe amar a las personas dentro del reino de Dios. Y él dio un ejemplo con el cual todos nos podemos relacionar. Él amó sin odio, él amó sin condenación, y esta es una casa que no condena. Esta es una casa que cree que toda persona tiene una oportunidad para recibir el amor de Dios, no importa la condición en que esté. Jesús nos mostró un amor sin tácticas de alta presión. Jesús nos mostró ese amor con que debemos amar a la gente con gracia y verdad. Solamente cuando el amor de Dios nos colme y nos desborde, vamos a querer contarle a la gente acerca de Jesús. Eso es lo que significa ser valiente evangelísticamente. Mire, Jesús con quién se la pasó y por qué fue indignante para los líderes religiosos. Cuando él llama a Mateo, ¿sí? Mateo está sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Y entonces Mateo se levantó y lo siguió. Pero mire lo que sucede. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Y Jesús les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y Jesús les dijo a los discípulos, ahora quiero que entiendan que quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Nosotros debemos tener un amor intrépido por la gente, tenemos que tener una influencia audaz y tenemos que tener un servicio atrevido, porque esos tres elementos van a permitir que en cualquier momento se nos presente la oportunidad de poder predicar a Jesús en medio de esas tres cosas. La octava característica que nos mueve de ser creyentes a discípulos
es ser parte de una comunidad de fe. Y aquí quiero abrir la galería, ojalá todos abrieran su cámara. Somos una comunidad de fe. Me encanta cuando sentimos ese calor a través de la sala virtual, a través de las charlas que tenemos por el WhatsApp, por el teléfono, y donde compartimos experiencia y donde nos estamos dando aliento y donde sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Somos una comunidad de fe. Y mírenlo como lo define el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y leo la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice así: ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Es como en esta mañana lo que estamos dedicados todos nosotros cuando sabemos que a las 10 de la mañana o el jueves o cuando hay una reunión, una convocatoria, estamos aquí para recibir la palabra de Dios. Lo segundo que hacían, compartían lo que tenían. Yo estoy agradecido con Dios por el nivel de generosidad que algunas personas manifiestan en esta iglesia. Hemos compartido con otras familias en medio de su necesidad y no hay nada más satisfactorio que ver detrás de todo ello a nuestro Señor, cubriendo diferentes necesidades. Es hermoso. Pero también dice, comían. Muchas veces hemos comido antes tomamos nuestro refrigerio, nuestra bebida preferida, ¿cierto? Algún día lo vamos a poder hacer cara a cara, pero hemos compartido, hemos disfrutado. Y por último, oraban juntos. Por eso el jueves es día de oración, porque hay que orar juntos. Se aprende a orar orando. La oración es un tiempo donde entramos como congregación. No podemos bajar la guardia. El enemigo de nuestras almas no descansa. No podemos descansar. A pesar de que es jueves terminando la semana, es tiempo de refrigerio. Es tiempo de que los discípulos hagan parte de la comunidad de fe. Animado, desanimado, como usted quiera, hay que llegar a la oración. Entonces, hacemos parte no solamente de una familia natural como Dios nos la dio, sino de una familia espiritual. Acuérdese, Jesús lo modeló. Jesús tuvo 12. Esa fue su comunidad inmediata de fe. Y aquí en esa comunidad aprendemos a valorar a las personas, aprendemos a ser auténticos. Podemos venir como estemos, no hay problema. Aprendemos a rendir cuentas. Muchos de los que hemos estado en proceso sabemos qué significa eso. Pero también aprendemos a tener cuidado los unos por los otros. La novena característica, el discípulo es justo y generoso. Justo y generoso. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios 11, capítulo 24. Dice así en la Biblia, en la versión Dios habla hoy. No almacenes tesoros aquí en, 11:24 Proverbios. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. Y en esto quiero solamente expandirme un poquito más. Ser justo y generoso es costoso, pero emociona el corazón de Dios cuando demostramos, porque esa es su naturaleza esencial. Una naturaleza de justicia y de generosidad. Y Dios promete bendecirnos abundantemente, como lo hablábamos hace 8 días, que el plan de Dios para nosotros es la abundancia. Dios promete bendecirnos abundantemente si dejamos nuestro egoísmo para preocuparnos por los demás. Podemos concluir entonces que un corazón en sintonía con Dios se mueve con compasión hacia los vulnerables en nuestra sociedad. Y esta es una de las distinciones más claras entre un creyente y un discípulo. ¿Cómo manejamos nuestro dinero? El Señor Jesús dijo en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 19, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y lo roban. ¿Sabe por qué Jesús habló del dinero? Porque el dinero es el primer controlador de nuestras vidas. ¿Sabe cómo se lo demuestro? 2350 veces Jesús habló del dinero más que de la oración.
Y como decíamos hace 8 días, todo le pertenece a Dios. Nosotros somos solo administradores. Ahora le pregunto, ¿cómo piensa usted acerca del dinero? ¿Cómo lo administra? ¿Está usted usando ese dinero para extender el reino de Dios o para extender su propio reino? Porque el principio bíblico es dar y compartir versus cuánto acumular. Y aquí voy a tocar un tema que siempre lo tratamos con mucha delicadeza, pero que no se puede dejar de hablar porque la palabra y el consejo de Dios hay que predicarlo todo. Ustedes, quienes nos conocen ya por mucho tiempo, saben cuál es nuestra posición frente a los diezmos y las ofrendas. Y yo sé que diezmar en la iglesia es controversial para algunas personas, pero déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. El pueblo, Dios está hablando a través del profeta Malaquías y el pueblo le pregunta, diríjanse a mí y yo los perdonaré. Y les dijo el Señor Todopoderoso, pero ustedes responden, porque Dios les está diciendo, vengan a mí y yo los perdono. Él les hace ese llamado de atención, pero el pueblo responde, jamás hemos desobedecido tus instrucciones. Mire la certeza con que el pueblo le contesta, y puede ser la situación de algunas personas, pero ¿cómo así si yo estoy obedeciendo todas tus instrucciones? Y en el versículo 8 dice, ¿debe una persona robar a Dios? Les pregunta a Dios. Entonces ellos contestan, claro que no. Y les contesta el Señor, pero ustedes me han robado y aún se atreven a preguntar, ¿cuándo te hemos robado? Y el Señor les contesta, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas. Yo quiero que entiendan que el concepto de generosidad, como el concepto de la gracia, excede la ley. Y a eso es que tenemos que llegar. Hay personas que son fieles en esta casa. Nosotros con mi esposa no estamos detrás de nadie. Yo expongo la palabra y la palabra de Dios tiene que hacer algo. La omisión le corresponde a cada persona porque es voluntario, delante de Dios, no delante de nosotros, delante de Dios. El concepto, escúcheme esto, el concepto de generosidad como el de la gracia va más allá de la ley. ¿Qué quiere decir? Que no solamente diezmamos. Cuando Pablo está hablando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo está hablando de una gracia que excede la ley, hablando de los recursos económicos. No solamente diezmamos, sino vamos más allá. ¿En qué más yo puedo ayudar? ¿En qué más hay otras necesidades alrededor mío? Pero hay personas que están contestando como lo hicieron en el libro de Malaquías. ¿En qué te estamos desobedeciendo? Ir más allá del diezmo es obedecer a Dios en ello, pero ir más allá en el modelo de la gracia. Y la última característica para no incomodarlos, para que diga eso de discípulo y creyente, pastor, usted lo... No. Es la palabra. Si algo tienes que decir y pelear, el discípulo vive con un propósito. Sí, los creyentes viven en otra historia. Los discípulos viven con propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, nueva versión internacional, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay un plan de Dios para tu vida como discípulo. No has llegado ahí porque posiblemente en estas 10 características todavía falten algunas en las cuales tienes que moverte para poder caminar en el propósito de Dios, porque Él las hizo de antemano para que tú las disfrutaras. Cuando nosotros logramos entenderlo, seremos sabios si seguimos el propósito de Dios para nosotros, o sea, seguir las instrucciones de Dios. No seamos necios, no seamos insensatos, no seamos torpes si anteponemos las motivaciones de nuestro corazón. Los planes de la mayoría de gente son cerrados, son centrados en sí mismos, pero el plan de Dios para nosotros es expandible.
Es desafiante y emocionante. ¿A usted no le parece emocionante lo que está viviendo Sonia Fonseca? Y tiene una familia de fe que la está apoyando, que cree que Dios tiene el poder, tiene los recursos, le ha dado el Espíritu Santo. Yo estoy feliz porque se ha demostrado que en la práctica de la predicación de la palabra, muchas familias han roto moldes, han roto paradigmas, han escuchado a Dios y Dios los está dirigiendo. Eso es hermoso, porque se ve que hay crecimiento, se ve que hay madurez, que hay un reto puesto por la palabra de Dios, pero eso a mí me anima y quiero que los anime a todos. Mire lo que dice, ya cerrando, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios, aprovechando bien cada oportunidad porque los días son malos. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios para ustedes. El problema es cuando nos quedamos estáticos. Mire, termino diciendo esto. El discípulo que vive con propósito logra entender estos 5 niveles de cómo se vive. El primer nivel es aquello donde usted hace lo que no quiere hacer, odia hacer lo que está haciendo. Ese es el primer nivel en que viven muchas personas, haciendo lo que no les gusta hacer. El segundo nivel es hacer lo que toca hacer. No lo odia, pero le toca. El tercer nivel es hacer lo que a usted le gusta. Ah, qué chévere. Bueno, sin embargo, me siento bien, me gusta. Pero hay 2 niveles más a los que el discípulo que vive con propósito está retado a llegar. Y eso es a lo que nos reta la palabra de Dios hoy. El cuarto nivel es hacer lo que a Dios le gusta. Es hacer lo que a Dios le gusta. Y el quinto nivel es llegar a hacer lo que amamos hacer, pero que Dios ama también. Y entonces ahí le estamos dando a vivir el propósito de Dios, porque entendemos que es lo que Dios me ha dirigido a hacer, que lo hago con pasión, lo hago con todas estas características de un discípulo y que Dios se agrada. Cuando vuelve a mirar hacia abajo dice, wow, este es mi hijo. ¿Cómo amo lo que hace mi hijo? Muy bien, persistamos. Persistamos en estas 10 características. Es tiempo, iglesia. Es tiempo. No somos perfectos. Yo sé que cuando tú quieras avanzar hacia adelante, de pronto vas a tener que dar un paso atrás, pero no está mal. Habrá muchas veces que dar un paso atrás para poder avanzar hacia adelante. Y yo quiero animarte. Hoy hemos hablado de 10 características que nos hacen mover de creyentes a discípulos. Primero, el discípulo tiene un compromiso apasionado por Jesús. Segundo, siente un extraordinario amor por los demás. Tercero, mantiene un corazón de siervo. Cuarto, es sensible y se somete al Espíritu Santo. Quinto, vive obedeciendo la palabra de Dios. Sexto, tiene una vida moralmente pura. Séptimo, manifiesta valor para evangelizar. Octavo, hace parte de una comunidad de fe. Noveno, es justo y generoso y vive con un propósito.